Dios les bendiga. ¿Pueden tomar asiento, iglesia? Dios tiene una palabra para nuestras vidas. Decirle que tenés a tu lado hoy, vamos a echar para siempre a la hermana incredulidad de nuestra casa. Y titulé Echando a la hermana incredulidad. El otro día habíamos hablado de lo que genera la palabra y dijimos que la palabra, ¿qué generaba? Fe. Entonces, que fe es la certeza, la confianza, la seguridad de que voy a recibir lo que Dios me prometió, aunque la situación me demuestre lo contrario. En ese entonces pudimos ver que la palabra que viene de Dios genera fe en mí. Y hoy también vamos a sanar un principio en base a eso, que se enseñó mal durante mucho tiempo y que nosotros lo aplicamos mal. Dijimos que la palabra genera fe, trae liberación a nuestras generaciones. Vimos el ejemplo bíblico cuando el Señor Jesús reprende el espíritu inmundo del joven, el cual su papá pedía y clamaba que pudiera ser libre, y ese joven fue libre. Luego dijimos que la palabra trae milagros sobrenaturales y vimos el ejemplo de la pesca milagrosa, y también trae sustento divino, y allí vimos cuando Dios le habló a Elías en Primera de Reyes 17, el 1 al 6, cuando por la palabra del profeta dijo que no iba a haber agua, y no hubo agua, y Dios lo mandó al arroyo de Querit y le dijo: he dado orden a los cuervos que te sustenten, y le traían pan y carne durante el día y durante la noche, ¿sí? Podemos ver que Dios trae providencia. Pero hoy quiero mostrarte algo que es muy importante y que todo cristiano debe tener en cuenta, porque luego acontecen cosas que decimos: ¿por qué pasa esto? ¿O por qué no pasa esto? Digan conmigo: tengo que aprender que la fe es lo que genera que la mano de Dios se mueva a mi favor. Ahora, ¿nunca te preguntaste qué es lo que genera que la mano de Dios no se mueva a mi favor? Y antiguamente nos decían algunas verdades: el pecado aleja la bendición del Señor, lo cual es una realidad. Te decían que el no obedecer, lo cual es otra realidad. Pero también hay algo mucho más fuerte que todo esto, y es la incredulidad. Miren, vamos a leer allí Romanos 10, 17, y luego voy a marcar algunas cosas que estuve anotando y repasando para poder entregar este mensaje, para que se entienda de la mejor manera y para que verdaderamente podamos ser bendecidos siempre. El propósito, el plan de Dios, el anhelo de Dios es bendecirte, es que a vos en la vida te vaya bien. ¿Tenemos Romanos 10, 17? Amén. Lo leemos. Dice así: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra del Señor. Muy bien. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Explicamos que lo que genera fe en mi interior es la palabra que proviene de Dios. No habla solamente de una cita bíblica, no habla solamente como se enseñaba antiguamente. Vos declarás la palabra, entonces vos agarrabas y decías: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, no me va a pasar nada porque Dios me guarda porque dice la palabra. Y te iban y te robaban. Y venías enojadísimo, decías: ¿cómo puede ser si yo declaré la palabra de Dios y no pasó nada? Y es ahí donde está el error conceptual. La palabra de Dios, siempre que vino a alguien, vino a través de alguien, inclusive a través de un burro, exhortando a un profeta, trayéndolo al orden, poniéndole una disciplina. O sea, Dios siempre que va a hablar va a utilizar a alguien. Digan conmigo: hay alguien que porta una palabra de Dios para mi vida. ¿Por qué aclaro esto? Porque muchas veces el cristiano quiere manejarse a la antigua y le va mal. Yo, Señor, declaro la palabra que mis hijos están guardados. Que no, estás declarando lo que dice la Biblia. Ahora, vos tenés que escuchar lo que dice la palabra de Dios a través de quien la porta.
Por eso es el error, donde también inclusive cuando contamos testimonios, a veces lo hacemos de manera equívoca, cuando decimos, y yo estuve orando, y estuve pidiendo, es como intentando mostrar una espiritualidad a los demás, que tal vez sí lo hiciste, pero tenés que entender que las cosas se desatan cuando se desata la palabra. Siempre fue así, de la época de Moisés, de la época, siempre fue así. Una vez que Dios habla, ahí se desata todo. Entonces nosotros tenemos que estar preparados. Hay veces que Dios nos va a hablar particularmente, claro que sí, nos va a dar una promesa y nos va a remarcar esa promesa a través de la Biblia para que veamos que tiene un sustento, un fundamento, sí, está bien. Pero cuando no es así, tengo que estar con todos mis sentidos atentos a ir al lugar donde Dios me coloca, porque así se va a desatar una palabra que va a venir hacia mi vida y va a generar fe. Vuelvo a repetir, no que te enseñan lo que dice la Biblia, sino la palabra que proviene de Dios. La palabra de Dios es tan viva como nosotros. Porque de hecho la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra. Sí, es una realidad. O sea que si decimos que la palabra de Dios es viva, quiere decir que Dios está vivo y que Dios me habla hoy. Digan conmigo, Dios me habla hoy. Por eso es que es necesario que yo esté atento a lo que Dios me va a hablar y a lo que me va a decir, y sobre todas las cosas, a lo que las personas que Dios pone y establece van a declarar, porque eso va a generar fe en mí y eso va a provocar que los milagros lleguen, que los milagros acontezcan. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Por qué? Porque si no, volvemos a lo de antes. Como no teníamos una enseñanza clara, agarrábamos, íbamos y decíamos, bueno, porque está escrito, todo lugar que pisar en la planta de mis pies era mío, y nos largábamos. Y lo único que hacíamos es equivocar el camino, errar, y veníamos frustrados. Y lo peor de todo es que cuando decíamos, miren, en ese entonces al liderazgo que estuviera, usted sabe que fui y declaré la palabra, leí el Salmo 23, que el Señor es mi pastor, que nada me faltará, y no me aceptaron un currículum. ¿Y cuál era la respuesta ungida de ese tiempo? Te faltó fe. No, pero yo tengo, estás en pecado. Entraban a tirar por todas, algunas iban a pegar de todas. Pero no era eso lo que pasaba, porque te voy a decir algo. Cuando se habla, yo he declarado palabras por fe, que me han mirado como diciendo, sí, ajá, vamos a volver. No van a volver, le dije, bueno, va, y malos se pusieron y no volvieron. Y no me y decían, no, y en el nombre de Jesús se desataban y no sé qué más. Igual no pasó lo que dijeron. ¿Por qué? Porque va a pasar lo que diga el hombre de Dios, inspirado por Dios. Más allá de que por ahí tomamos cosas con humor o con una broma y siempre con respeto, a lo que quiero ir es que nosotros tenemos que esperar que Dios me hable. Es allí donde se abren las puertas, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, que es la palabra revelada. No es, dice, porque si no diría, la fe viene por leer las Escrituras. Y no dice así, la fe viene por la palabra de Dios. Digan conmigo, esa palabra de Dios es viva, es eficaz y es actualizada para hoy. ¿Cuántos la reciben? Porque Dios lo que quiere generar en vos es fe. Esa mentira de que Dios te tiene como incrédulo, no, hermano, Dios no quiere que vos seas incrédulo, al contrario, de hecho Él rechaza la incredulidad, es lo contrario a lo que Él propone. Él viene con un diseño de fe. En todo caso, nosotros por la incredulidad más de una vez no recibimos el diseño que Dios tiene. Pero yo creo, pastor, bueno, pero cuando hablo en nombre, y para mí no es tan así. A mí Dios me dijo otra cosa. Es como ir y decirle al maestro en la escuela, no, 2 por 2, a mí Dios me dijo que no era 4, a mí Dios me dijo que era 5,5. ¿Sabés el uñazo que te vas a comer? Espiritualmente pasa lo mismo. Vos no podés cuestionar lo que proviene de la boca de Dios, de lo que Dios levantó y estableció. No lo podés cuestionar, porque lo único que vas a hacer es atrasar lo que Él tiene para vos. ¿Se entiende? Bien. Miren lo que ponía. Sabemos que escuchar la palabra de Dios con atención trae bendiciones y beneficios para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La palabra del Señor genera fe en nuestro ser. Y esto produce que el reino de los cielos se manifieste y acciona a nuestro favor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a buscar Hebreos 11.
Hebreos capítulo 11, vamos a leer del versículo 29 en adelante. ¿Lo tenemos? Dice así: por la fe, digan conmigo fe, pasaron el mar rojo como por tierra seca. Ahí estaba hablando del pueblo de Israel, ¿sí? Cuando fueron liberados. ¿Recuerdan esa historia? Que Moisés en un momento se para frente al mar y están las aguas y allá venían los egipcios. Y agarra y Moisés, ¡ay, Señor! Y Dios le dice, ¿qué haces? Levantate, ¿qué tienes en tu mano? Bueno, toca y se van a dividir las aguas. ¿Por qué se dividieron las aguas? ¿Por la vara de Moisés? Por la palabra que Dios le entregó a Moisés. Y que Moisés, haciendo referencia a lo que le leí recién, activó en fe. Generó, esa palabra que Dios le trajo generó fe en él. Y entonces Moisés agarró y se abrieron las aguas. ¿Me explico? ¿Por qué se abrieron las aguas? Porque Moisés tenía una palabra. Pero miren esto. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron. Te pregunto, ¿como quién venís frente a ese mar? ¿Como un hijo de promesa o como un egipcio? Porque si te largas como egipcio te vas a ahogar. Y no te estoy hablando de pecado. Es que los egipcios dijeron, che, estos pasaron en lo seco. Nosotros también. Nosotros vamos a declarar que este año, y no pasó nada y se ahogaron, y perecieron y cayeron. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios la portaba el pueblo de Israel, la palabra de Dios la portaba Moisés en ese entonces. Amén. Entonces la palabra que porta Moisés para el pueblo de Israel es para que el pueblo pase en tierra seca. Digan conmigo, yo voy a pasar en tierra seca. Ahora, no estaba dicho así de los egipcios. Ellos tenían otro destino. Esto es lo que pasa con los cristianos que se largan a querer, no, y yo también soy hijo de Dios, así que yo declaro que este es mi año agradable, perfecto, y es un desastre tu año. Pero yo también tengo ofendido, pero había una palabra para Israel y había otro destino para los egipcios. Por eso te pregunto, y no haciéndote sentir que no sos parte del pueblo de Dios, sino al contrario, enseñándote cómo como pueblo de Dios te tenés que mover. Porque si te vas a parar frente a las aguas y vas a convertir a egipcia, Dios sabe que te vas a ahogar. ¿Cómo estás vestido? ¿Como egipcio o como israelita? ¿Qué dicen? Piénsenlo, vayan meditando en esto. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. La vuelta, una vuelta, y el último, el Señor dijo, ahora sí, y cayeron los muros de Jericó. ¿Sí? ¿Pero por qué cayeron? Había una palabra. ¿Y esa palabra qué generó? ¿Qué genera la palabra? Digan conmigo fe. La palabra genera fe. Ahora digan conmigo, la palabra genera fe. Bien. Ahí está. Por la fe, Rahab la ramera, escuchen hermano, vamos a hablar en nuestros términos, hasta una prostituta se hizo famosa por una palabra de Dios. Porque esa palabra generó fe en ella. Y la fe que generó en ella llevó a que no perezca ella ni siquiera los suyos. Entonces, si Dios hizo algo así con alguien que no tenía nada que ver en ese entonces con su pueblo, ¿cuánto más va a hacer en nosotros que somos sus hijos? Y fíjense, ¿quién le quita a Rahab que de ser la prostituta pasó a estar en la línea de los generales de la fe? Decirle que tenés a tu lado tu pasado, no importa. Vos podés ser un hombre o una mujer de fe. Vamos a declarárselo, decirle vos podés ser un hombre o una mujer de fe. Que inspire a muchos. Dice así: por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, como de Samuel y de los profetas,
que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Por eso es que cuando Dios me da una palabra, genera fe en mí para que yo pueda hacer todo esto. ¿Quedó claro hasta ahí? Amén. Te voy a leer algo más que escribí. Escuchen esto. Digan conmigo, cuando escuchamos la palabra del Señor, la guardamos en nuestro interior. La declaramos en nuestro exterior. Y caminamos en pos de ella. Para ver el cumplimiento de sus promesas. ¿Escuchaste esto? Presta atención y anotalo. Cuando escuchamos la palabra del Señor, la guardamos en nuestro interior. Digan conmigo, yo tengo que guardar su palabra en lo más profundo de mi ser. Pero ¿dónde la declaramos? En nuestro exterior. ¿Qué declaramos? La palabra que Dios me habló a mi interior y que generó fe en mí. Hoy les di el ejemplo que antes íbamos y declarábamos citas bíblicas y volvíamos frustrados, ¿o no? Ahora te voy a explicar cómo funciona esto en el mundo espiritual como Dios quiere. Dios te entrega una palabra, te dice que esa bendición que estás esperando, ese trabajo, esa promesa, la alcanzás, la tenés, es tuya. Te lo habló a vos, generó fe en tu interior y por consecuencia vos la sacás a relucir al exterior. Cuando, vamos a suponer, fuiste por un trabajo que Dios te dijo que es tuyo. Ya Dios te habló y te dijo ese trabajo es tuyo. Fuiste y te dijeron, no, mira, en este momento no estamos tomando gente. ¿Qué hacemos? Mira, pastor mentiroso, yo fui a una reunión y la vez que voy. Mira conmigo, así no es. ¿Cómo actuaría un cristiano frente a esto? Se va, y ahí es donde recibió una palabra que la atesoró en su interior, ¿recuerdan? Entonces ahí va y dice, Señor, al exterior lo profetiza. Vos dijiste que ese puesto de trabajo es mío. Entonces, ¿ese trabajo para quién es? Para mí. Y lo siento por el que se va o a quedar sin trabajo o que no lo van a tomar y demás, pero vos me diste una palabra a mí. El otro un egipcio, no cuenta. ¿Quién tiene una palabra? ¿Recuerdan lo que leímos en Hebreo? No me salí del contexto. Entonces, ¿qué pasa? Luego vos te fuiste, te llamaron, mirá, y te tomaron. ¿Por qué? Porque vos tenías una palabra que atesoraste en tu interior, la expusiste a tu exterior, caminaste en pos de ella y eso te abrió la puerta para que se cumplan las promesas. ¿Se entiende hasta ahí? Bien, hasta ahí estamos todos claros. Listo, prueba de examen. Ahora bien, si digo que escuchar la palabra de Dios con atención genera fe en mí, ¿qué acontece cuando no escucho con atención su palabra? Acá viene la parte que no muchos van a decir amén. ¿Qué se genera en mí? ¿Quieren saberlo? Hebreos 3. Voy a agarrar el libro de Hebreos. Vieron que yo con el Nuevo Testamento no suelo predicar, pero hoy vamos a basarnos en él. Hebreos 3, versículo 12. Miren, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Qué hermana teníamos que echar? A la hermana incredulidad. Malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Digan conmigo, tengo que volver a la confianza que tenía en el principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy, ¿cuándo? Hoy. ¿Dios habla en tiempo presente?